Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 10 que estudiamos durante la semana y se tituló El verdadero Josué. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Como hemos estudiado, la vida y obra de Josué señala más allá de su propia experiencia. Se convierte en un tipo de una realidad tan grande y sublime que finalmente alcanzó cumplimiento, quedando aún el cumplimiento escatológico, es decir, del tiempo del fin y del fin del tiempo. Domingo 30 de noviembre, tipología bíblica. La primera pregunta que salta es, ¿dónde surge la tipología? Y la respuesta es sencilla, surge en la escritura misma. Notemos el siguiente pasaje bíblico, Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este pasaje donde dice el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Adán, por supuesto, la palabra figura proviene del griego, es decir, es del griego tipos. Así está escrito literalmente, que se traduce como tipo, figura, modelo, por lo cual la frase describe a Adán como un tipo del que ha de venir, refiriéndose a Jesucristo. Así que en la misma escritura surge la tipología. El tipo es el molde o modelo, figura, y siempre lo encontramos en el Antiguo Testamento, y el antitipo es la realidad del tipo, el cumplimiento de algo o alguien que fue prefigurado en el Antiguo Testamento y encuentra su cumplimiento siempre en el Nuevo Testamento. Ejemplo, un molde para hacer paletas es hueco y es vacío, ese es el tipo. La paleta que sale del molde es el antitipo, es decir, es la realidad, el cumplimiento. Y como la escritura es bien clara al respecto, no se puede hacer una interpretación incorrecta. Lunes 1 de diciembre, tipo y antitipo. Como hemos dicho ya, siendo que el tipo es bien claro con la información que nos proporciona, es bien claro en la escritura, entonces no es posible hacer una interpretación errónea, hemos dicho. El tipo del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en el antitipo del Nuevo Testamento en tres fases distintas. Número 1, los acontecimientos que hayan cumplimiento en la vida de Cristo, a la cual llamamos cumplimiento cristológico. Número 2, acontecimientos que se cumplen en la iglesia, al cual le llamamos cumplimiento eclesiológico. Y número 3, el que tiene que ver con el tiempo del fin o el fin del tiempo, al cual le llamamos cumplimiento escatológico. Los ejemplos bíblicos de cada fase, cristológica, eclesiológica y escatológica, ya los vimos durante la semana. Martes 2 de diciembre, Josué como figura tipológica. Más bien yo diría, en lugar de figura, Josué como instrumento tipológico. Primero, como estudiamos, vimos los paralelismos de la vida y obra de Josué respecto a la vida de Moisés, por lo que los teólogos tienen la tendencia de llamar a Josué el segundo Moisés. Moisés profetizó la venida de un profeta, pero no habría de ser cualquier profeta. Y también notemos que el cumplimiento de las profecías de Moisés respecto a la venida de ese profeta especial no recaía el cumplimiento total en la vida de Josué, sino solo en una pequeña parte. Entonces, toda la evidencia bíblica del Nuevo Testamento señala que ese profeta especial sería nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos entender por la gran luz de los tipos que nos dan. Miércoles 3 de diciembre, el verdadero Josué como antitipo. No, el autor de la lección no se equivocó al declarar que al verdadero Josué como antitipo. Ese día fue un examen de la lección para ver si efectivamente estamos comprendiendo y aprendiendo lo que estamos estudiando. El verdadero Josué es Jesucristo porque Él es el antitipo, pero además Josué, como tipo de Jesús, nos deja mucha luz al respecto
para llegar a una buena interpretación. Y además, entre Jesús y Josué, note bien, existe mucha relación entre sus nombres porque provienen de la misma raíz. Yehoshua, que significa Yahvé salvación o Yahvé salva, que con el tiempo se convierte en Yeshua. Jueves 4 de diciembre, Josué y nosotros. Existe también entre Josué y nosotros, es decir, la iglesia, es decir, Josué y nosotros, es decir, la iglesia, un gran paralelismo respecto a la experiencia. Ese nosotros es la iglesia. Entonces existe un gran paralelismo respecto a la experiencia que estamos viviendo y con la experiencia que ya vivió Josué. Josué tenía el compromiso de introducir al pueblo hebreo a la tierra prometida, así que tuvo que enfrentar batallas físicas para poder lograr su objetivo. Y nosotros también nos encontramos camino a la tierra prometida, pero en este recorrido vamos enfrentando las batallas espirituales contra el enemigo y sus demonios. Y por eso es necesario vestirnos de toda la armadura para poder enfrentar esta lucha. Pero lo más importante es mantenernos del lado de quien tiene el poder de vencer al enemigo. Al igual que Josué lo hizo, se mantuvo al lado del príncipe de los ejércitos del cielo, del príncipe de los ejércitos de Jehová. Será maravilloso cuando Jesús, en su segunda venida, podamos ver consolidado el maravilloso cumplimiento de la promesa, de esa promesa en nuestras vidas, para estudiar y meditar. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas mismas tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, es decir, el antitipo, no se reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al mensaje: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron exigiendo un milagro. El evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador, no por la fuerza de las armas, no por las violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. La iglesia necesita fieles Caleb y Josué que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestros campos en el mundo, necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos de Oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones: pasa y ayúdanos. Queridos amigos y hermanos, el verdadero Josué desea que nosotros nos pongamos, es decir, nuestro Señor Jesucristo desea que nos pongamos en sus manos, que le permitamos dejarnos introducir a la tierra prometida, a nuestro destino final, aquí en este mismo mundo moribundo por el pecado, pero que habrá de revivir cuando sea transformado para acogernos a todos los redimidos por toda la eternidad. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.